Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Engineer. Avanzamos en nuestro tema de máquinas eléctricas de la serie de videos que estamos implementando y vamos ahora a adentrarnos al transformador. Para esto necesitamos ver algo de teoría muy básica del mismo. Entonces, no mencionaremos aquí datos digamos, tan complejos, no nos adentraremos tanto, pero sí los datos más concretos a saber antes de entrar a los ejercicios del transformador. Bueno, aquí nuestro elemento transformador lo vamos a definir como el dispositivo que va a transformar potencia eléctrica alterna de un nivel de voltaje a potencia eléctrica de otro nivel de voltaje. En palabras más fáciles, lo único que hace es cambiar el nivel de voltaje. Puede ser, hablaremos de un transformador reductor en caso de que el voltaje del primario sea mayor y el voltaje del secundario sea menor, entonces bajar el voltaje. O un transformador elevador en caso de que el voltaje del primario sea menor y el voltaje del secundario sea más alto. Entonces hablaremos de un elevador. Esto lo va a hacer sin cambiar el nivel de potencia y sin cambiar la frecuencia con la cual está entrando nuestra señal de alterna. Cabe mencionar que un transformador siempre va a funcionar para corriente alterna. Para corriente directa, ya veremos, explicando un poco más de teoría, qué es lo que pasa con el mismo. Entonces, bueno, el símbolo, tanto en nomenclatura, tenemos dos tipos de nomenclatura simbólica, la nomenclatura americana, que es ANSI, que se representa así. Muchos esquemas eléctricos, incluso electrónicos, lo verán así identificado. La nomenclatura es T1, del lado izquierdo es devanado primario, del lado derecho devanado secundario. Estas dos líneas nos indican el material ferromagnético que tiene entre el núcleo ferromagnético que tiene el mismo. En la nomenclatura europea se le conoce como nomenclatura DIN. Y viene normalmente así, también la nomenclatura es con una T, T1, y marca de un lado devanado primario, del otro lado devanado secundario. Muchos transformadores tienen un devanado terciario o devanado central. Entonces, en caso de que así sea, se marca también aquí una línea saliendo, o en caso de que tenga múltiples devanados, se marcarán distintas líneas saliendo del devanado secundario. Ahora, hablemos de su composición. Su composición básicamente es el material llamado núcleo, que es el núcleo ferromagnético, el cual trata de atrapar todo el flujo magnético dentro del mismo sin que se escape. Sin embargo, no es perfecto y va a haber siempre escapes en este caso del flujo magnético. Como vimos en ejemplos anteriores, este ferromagnético hace que casi todo el flujo magnético se quede atrapado dentro del ferromagnético a nivel medio, digamos, una línea media. Los dos devanados son prácticamente dos bobinas que se encuentran, acá está un número de vueltas específico, número de vueltas del primario, y la secundaria sería número de vueltas del secundario. La mayoría de los transformadores, si los desarman, se encontrarán con este tipo de configuración, la configuración acorazada. Ahora, una fórmula importante es la relación de transformación, denominada como A en muchos libros. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto nos relaciona cómo está haciendo el cambio de voltaje con respecto del primario, con respecto al secundario. Y esto refleja el número de vueltas de las bobinas. La relación de transformación hay que aprenderla y viene como sigue. Voltaje del primario entre voltaje del secundario es igual al número de vueltas del primario entre número de vueltas del secundario. Y esto será igual a la relación de transformación. Vamos a ver un ligero ejemplo para entender esta parte de relación de transformación. Para entender la relación de transformación, vamos con un ejemplo muy básico. Muchas veces en transformadores, tanto en diagramas electrónicos como en diagramas eléctricos, encontraremos la nomenclatura así. En este caso se lee 5 a 1. Esto quiere decir que el número de vueltas del primario es 5 veces mayor al número de vueltas del secundario. ¿Esto para qué nos ayuda? Bueno, pues automáticamente si nos dicen 5 a 1, significa que la relación de transformación equivale a eso, a 5. Así. ¿Sí? Ya que, ¿cómo definimos esto? Como el número de vueltas del primario con respecto al número de vueltas del secundario. Y aquí vemos, el número de vueltas del primario es 5 veces por cada una vuelta del secundario. Entonces 5 entre 1, pues me da 5. Así de simple. Pero también sabemos que esto se relaciona como voltaje del primario entre voltaje del secundario. Entonces es fácil deducir esto, igualarlo con esto que está aquí. Sería voltaje del primario entre voltaje del secundario igual a A, que en este caso A, ¿cuánto vale para nosotros? Pues vale 5. Entonces despejamos que nos interesa voltaje del secundario. Al despejar el voltaje del secundario, ¿qué nos quedaría? Recordemos que esto pasa aquí multiplicando y luego el 5 pasa dividiendo. Entonces me quedaría voltaje del primario entre 5. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje del primario? Son 220 voltios entre 5. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos da? 220 entre 5. Esto me da exactamente
44 voltios. Y de esta manera podemos encontrar tanto voltaje del primario y voltaje del secundario conociendo o la relación de transformación directa o conociendo la relación que existe entre los números de vueltas del primario y del secundario. Ahora, el aspecto importante es reconocer cómo funciona el transformador o cómo hace la transformación. Bueno, para esto es importante conocer la ley de Faraday. Rápidamente, la ley de Faraday es la siguiente, denominada como E, es decir, voltaje inducido es igual a menos el número de vueltas de, en este caso, la diferencial, la derivada o la tasa de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí es algo importante. Cuando hay un conductor y este conductor porta corriente eléctrica, a través de él automáticamente se va a formar siempre un campo magnético. Ese campo magnético, que son las líneas de flujo magnético, cuando se establecen en base a la ley de Faraday, nos dice que si yo tengo una corriente directa, el flujo magnético como tal también va a ser constante. Si tengo corriente alterna, entonces el flujo magnético, aquí voy a ponerlo así, constante, voy a ponerlo mejor, constante. Cuando estamos en corriente alterna, el flujo magnético entonces será variable, ¿ok? Y aquí esto nos da exactamente la respuesta del por qué el transformador únicamente funciona para corriente alterna. ¿Qué pasa cuando tengo corriente directa? La ley de Faraday me dice que si yo tengo corriente directa, el flujo magnético será constante. Si tratamos de sustituir una constante aquí en el flujo magnético, ¿cuál es la derivada de una constante? Pues es cero. Cero por esta cantidad, entonces no tendré voltaje en el lado del secundario, no tendré una tensión inducida. Por el contrario, si tenemos una corriente del tipo alterna, es decir, donde el campo magnético, el flujo magnético vaya cambiando con el tiempo, esto ya no será cero, será cualquier otra cosa, y entonces podré tener ahora sí una tensión inducida en el lado del secundario. La idea es esto, básicamente, inyectar una corriente aquí, la corriente circula por la bobina, como hemos dicho, cuando, bueno, no lo hemos mencionado, pero cuando se tiene una bobina, esto nada más es para un conductor, sin embargo, cuando yo ya tengo un bobinado, lo que sucede es que el flujo magnético se intensifica, se hace más grande todavía. Entonces, este flujo magnético se hace grande gracias al material ferromagnético con el cual está construido. Este flujo trata de encerrarse la mayor parte de cantidad de flujo dentro del ferromagnético, atrayéndolo en su mayoría como promedio a la parte central. Entonces, viéramos que fluya de esta, le estamos dando un camino hacia dónde dirigirse. Bueno, que se dirija hacia la siguiente bobina. Y la siguiente bobina, por medio de la ley de inducción de Faraday, nos dice que si hay un flujo magnético que atraviesa esta bobina, que es el flujo magnético, y este flujo magnético está cambiando a lo largo del tiempo, es variable, entonces tendré un voltaje automáticamente en el lado del secundario, un voltaje inducido. Y así es, en esencia, de manera muy básica, cómo es lo que está haciendo la transformación nuestro elemento transformador. Ya vimos incluso cómo nos funciona también para la corriente, únicamente para la corriente alterna. Ahora, ¿qué características más vemos en este instrumento? Bueno, ninguna máquina eléctrica es perfecta, entonces siempre va a arrojar pérdidas. Pérdidas de distintos tipos. Vamos a nombrar algunas de las más usuales. La primera, son pérdidas obviamente por efecto Joule. Entonces, todo esto son pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas por efecto Joule? Son pérdidas que se dan directamente en el calentamiento de la máquina. Ya sabemos que si hacemos circular una corriente a través de un bobinado, este bobinado se va a calentar. Entonces va a haber pérdidas, es decir, corriente eléctrica o potencia eléctrica que se transforma en calentamiento. Entonces tengo el efecto Joule. Otro tipo de pérdidas son las llamadas efecto o pérdidas por histéresis. Que más que nada esta palabra tiene que ver más con el comportamiento del flujo magnético que tiene la máquina. En general, las pérdidas por histéresis se dan por algo muy similar. Si aquí lo que nos provoca unas pérdidas son el flujo de corriente, que es potencia eléctrica, aquí será el flujo magnético el que nos provoque ciertas pérdidas. Otra de las pérdidas son las llamadas pérdidas por efecto de Foucault o corrientes de Foucault o corrientes de fuga. Entonces lo voy a poner aquí, corrientes de Foucault. Ahí está. Estas corrientes, como les digo, la mayor parte del flujo magnético queda atrapado aquí, pero hay un flujo disperso que obviamente sale hacia la parte externa del material, ya que no es perfecto, a pesar de que trata de
meter o de introducir todo el flujo magnético adentro no es perfecto, entonces hay unos ligeros escapes de este material. Entonces a esas pérdidas se le va a conocer como las pérdidas de Foucault. Y en general, estas son algunas de las pérdidas de la máquina eléctrica. Al final veremos que la potencia eléctrica es casi idéntica a la potencia de entrada. Hay ligeras variaciones, muy ligeras. Ahora, el modelo ideal de un transformador para poder analizarlo en circuitos eléctricos muchas veces resulta el siguiente. En máquinas eléctricas se ven distintos modelos, sin embargo, esto es uno de los más básicos. De este lado tenemos el primario, donde tenemos el voltaje en el primario, aquí el voltaje en el secundario, y toda la máquina eléctrica es resumido prácticamente este circuito. Tenemos resistencia del primario y reactancia del primario al ser una bobina. Recuerden que al ser una bobina, si es cable y es muy largo, tendrá una resistencia. Obviamente un transformador es demasiado largo el cable. Al ser bobinado tendrá una reactancia también, porque se excitará con corriente alterna. Aquí tenemos un circuito de esta forma, en paralelo, que son básicamente, dado la reactancia del campo magnético, y en este caso una resistencia de campo, también denominada así, RC y XM. Muchas veces se ven en los modelos. Finalmente, lo que me interesa aquí es el acoplamiento. A esto de aquí se le conoce como bobinas acopladas magnéticamente. Estos dos. Número de vueltas del primario representado acá, número de vueltas del secundario. Para finalmente terminar del lado del secundario con, pues, otra bobina que se simboliza como una resistencia y una reactancia, ambas del secundario. Y bueno, esto va a ser la introducción para ver los siguientes ejercicios, donde ya veremos el transformador aplicado en máquinas eléctricas. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like.